Mateo capítulo 5, versículo 1 dice: Sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos has dado en la semana, Señor. Gracias por guardarnos, por protegernos, por cuidarnos, Señor. Gracias por la vida que nos da y principalmente la vida eterna, que es lo más importante. Gracias por el trabajo que tengamos, nuestros negocios. Gracias por nuestra familia, Señor, y por cada una de las bendiciones. Ahora, en esta mañana, entregamos nuestra vida y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y esta dé mucho fruto. Amén y amén. Bueno, ahí estábamos viendo de cómo debe ser un hijo de Dios caminando aquí en la tierra, ¿no? Porque esos son principios ¿de quién? Del reino. Es decir, que así es como deberíamos ¿qué? Caminar. Hace poco vimos esto a través de Facebook Live. Estuvimos viendo las bienaventuranzas. Hoy no las vamos a ver. Hoy vamos a continuar con lo que sigue hablando Jesús después de que comienza el sermón de las bienaventuranzas. Entonces vamos al 5, capítulo 13. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, mire lo que va a decir Jesús, así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Antiguamente, ¿cuáles eran las neveras? El Ejito hace poco en la predicación del viernes, hace 8 días, lo dijo. ¿Cuáles eran las neveras antiguas? La sal. Usted salaba la carne para que durara más, ¿no? Eso era lo que hacía que perseverara ¿qué? El alimento y no se dañara y usted pudiera comerlo y tenerlo por harto tiempo. Esa era la antigua nevera, ¿no? Ahora tenemos nevera que nos mantiene los alimentos, sea un frío, ¿cierto? Con frío a cierta temperatura. Pero Jesús toma este ejemplo ¿para qué? Para decirnos que nosotros aquí en la tierra somos ¿qué? La sal. ¿Para qué servía la sal en ese tiempo? Para cuidar las cosas, para perseverarlas, dice ahí la palabra de Dios. Es decir, dice Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿De qué venía hablando anteriormente Jesús? De los principios del reino, ¿no? Las bienaventuranzas. De cómo debería ser un hijo de Dios. En pocas palabras, Jesús está diciendo, si tú no obedeces la palabra, tú no sirves para nada. Ya. De nada te sirve venir domingo a domingo acá a la iglesia a escuchar todos los mensajes si tú no pones por obra la palabra. Dice Jesús, eso no sirve de nada. Lo importante es que todo lo que escuchamos, muchos dicen, yo quiero tener gran conocimiento de la palabra de Dios, y eso está bien, y hay que seguir estudiando. Pero lo principal es lo poco que aprendemos nosotros, hay que ponerlo ¿por qué? Por obra. Si tú no lo estás poniendo por obra, Jesús más adelante se lo dice a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué le decía hipócritas?
Porque los fariseos no es que fueran totalmente malos, no, porque ellos conocían la palabra muy bien. Pero el problema de ellos es que muchos, no todos, porque hay algunos fariseos que seguían a Jesús, el problema de los principales fariseos era que sabían, pero no practicaban. Entonces, ¿de qué les servía eso? Por eso dice que cuando Jesús enseñaba con autoridad, porque nadie tenía que recriminarle. Cambio los demás, ¿qué pasaba? Tenían sus errores, sus fallas. Es decir, lo que pasa muchas veces con nuestras familias. ¿Por qué nuestras familias a veces no quieren venir al camino de Dios? Porque, una simple sencilla razón, lo que ven en nosotros no se parece a Dios. Entonces dice, ¿yo para qué voy a seguir eso? Si mire, se parece igual al mundo, entonces ¿yo para qué? Y Pablo lo dice, nosotros somos cartas abiertas al mundo. ¿Qué significa una carta abierta? Acuérdese que una carta usted ¿cómo la entrega? Cerrado. Para un destinatario, para una sola persona. ¿Y por qué la cerramos? Porque solo queremos que esa persona la lea. Pero Pablo dice, no, nosotros somos abiertos. Es decir, todo el mundo nos está leyendo. Me está leyendo mi familia, me está leyendo mis compañeros de trabajo, me está leyendo mis vecinos. Todo el mundo está viendo lo que hacemos. Y solo con una embarradita que nosotros cometamos, es decir, un solo pecado, hace que esa persona ya no acepte la palabra que tú le vas a dar. Tú dirás, pero es que todos pecamos, sí. Pero el mundo no es. El mundo cree que el cristiano, ¿cómo es? Perfecto. Por eso Jesús lo dice. Si la sal se desvaneciera, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sí que lo dice? Y hollada por los hombres. Es decir, ¿qué pasa si usted le cae se cae la sal al piso? ¿Qué hace usted? La bota, ¿sí o no? Coge la echa ahí en el recoger y a la basura con rabia porque la botó. Así pasa con el cristiano. El mundo lo desecha si no ve a Dios en nosotros, si no ve a Cristo en nuestras vidas. ¿Ya? Sencillo. Ahora Jesús sigue con el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras, ¿qué? Ojo, nosotros no somos salvos por obras, ¿no? Nosotros somos salvos por el sacrificio que hizo ¿quién? Jesucristo. Pero si tú eres cristiano, debes tener buenas obras. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Dios, nos parecemos a Cristo. Porque leemos su palabra y cambiamos. Acuérdese que aquí está la voluntad de ¿quién? De Dios. Si tú no haces la voluntad de Dios, estás perdido. Sí, por eso les digo, todos pecamos, fallamos. Pero el problema es cuando un pecado se vuelve constante. Algunos dicen, no, es que Dios me creó de mal genio y por eso grito a cada hora, a cada rato, a cada instante. Pues Dios te dice, no señor. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la ira? ¿Se puede uno irar? Sí, pero ¿qué hay que hacer con la ira? Controlarla. Pero es que Dios me creó así. No, Dios no te creó así. Cuando tú naciste, ¿eras un bebé de mal genio? No. Ya fue con el tiempo que tú comenzaste a adquirir ciertas cosas. Lógicamente a veces nos da mal genio por injusticias, pero ¿qué nos dice Dios? Hay que saber controlarlo, llevarlo. No es que Dios me hizo mentiroso, entonces el que dice mentiras o el borracho podría decir lo mismo. No, es que yo ya desde el vientre de mi mamá venía para ser borracho. ¿Dios puede cambiar las personas? Sí. ¿Y cómo nos cambia Dios? ¿A través de qué? De su palabra. Y eso es lo que espera el mundo. Por eso dice, nosotros somos la luz del mundo, es decir, todo el mundo nos está mirando. A los que más duro le tira al mundo, ¿adivina quiénes son? A los cristianos. Dese cuenta que los primeros que nos juzgan son nuestras familias que no son cristianas. ¡Ah! Luego un cristiano hace eso, luego un cristiano dice mentiras, ¡ah! Luego un cristiano puede tomar. Ellos son los primeros en juzgarnos. Nuestra casa son los primeros jueces. Y por eso es que a veces, oigo lo que estoy diciendo, a veces muchos hijos no llegan al cristianismo porque realmente no ven un cambio en ¿quién? En los papás. Si no ven un cambio, ¿yo para qué voy a la iglesia? Por eso digo, a veces. No estoy diciendo que eso siempre pase. Miremos lo que dice Santiago 1, 22 al 25.
Comencémoslo desde el 19. Para los que tienen la Reina Valera, ¿qué dice el título ahí antes del versículo 19? Hacedores de la palabra. Ojo lo que está diciendo, hacedores. Y esto nos lleva después a Deuteronomio 6. ¿Listo? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Tardo ¿para qué? Para hablar. ¿Y tardo para qué? A irarse. Entonces, ¿sí el hombre puede controlar su carácter? Para Dios sí. Si usted no se puede controlar, tienes una falla. Por eso es que comienzan muchas de las peleas. Yo me doy cuenta que muchas veces cuando peleamos es porque no dejamos hablar a la otra persona. La otra persona está comenzando y usted y es el quien hable más, quien ofenda más. Y mire la palabra lo que nos dice: todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Usted, si la persona está de mucho mal genio, ¿qué tiene que hacer usted? Déjale que se descargue. Ya cuando se descarga, eso es como que tiene que tomar aire y sí usted lo puede coger. Porque ya no tiene cómo responderle el otro. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tarde ¿para qué? Para hablar, ¿sí ve? ¿Y tardo para qué? Para irarse. Oiga lo que va a decir acá la palabra de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo general, cuando estamos airados, siempre cometemos errores. Por lo general, no siempre, pero por lo general sí. Ofendemos. Y a veces las palabras dañan más que un castigo físico. Bueno, castigo no, un puño. Mucha gente queda más marcada en el corazón por las palabras que por un golpe físico. Dese cuenta que muchos se dicen, no, es que yo no quiero a mi papá. ¿Por qué no quieres a tu papá? Es que él me trataba con palabras feas. Eso lo dejó marcado para siempre. 21. Por lo cual, mire lo que dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra ¿qué? Implantada. Por eso si ustedes me escucharon al principio dije, Señor, siembra esta palabra en nuestro corazón para que dé ¿qué? Fruto. ¿Por qué? Muchos escuchan, pero en este momento están pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Otros, ¿qué estará haciendo mi novia? ¿Qué estará haciendo mi esposo? Pero no están concentrados a lo que vinieron acá, a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y por eso es que muchas veces no hay fruto en nuestras vidas. Venimos a la iglesia, pero no estamos acá, con nuestra mente estamos en otro mundo. Entonces uno le pregunta, ¿y cómo estuvo la palabra? ¿De qué trató la palabra? Buenísima. ¿Pero de qué trató? No, estuvo excelente, pero no me acuerdo. No estaba escuchando. Cuando vengamos tenemos que venir ¿con qué? Con disposición. O es mejor no venir. ¿Por qué? No están rechazando a un hombre, no están rechazando a una iglesia, están rechazando ¿a quién? A Dios. Simple. Lógicamente si es de sana doctrina, hago la aclaración. Lógicamente. Mire lo que dice acá viene algo curioso, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo así? ¿Luego ya no somos salvos? ¿Quién me explica esto? Acá nos metió Santiago en un problema. Si ya somos salvos, ¿cómo así que las cuales pueden salvar vuestras almas? ¿Qué pasa ahí? Es muy sencillo. Si tú no recibes la palabra, si tú haces todo lo contrario a la palabra, tú nunca has sido salvo, estás perdido. Por eso si tú viniste a la iglesia y un día retrocediste, graves, porque si viniera ese día el Señor, ¿qué pasaría? O si te llamara a cuentas, ¿qué pasaría con tu vida? Simplemente no eres salvo, ya. Porque dice Jesús, el que cree en mí, obedece las palabras que yo digo. Ya, simple, sencillo, le está diciendo la palabra. Y ahí es donde viene el 22. Oiga, pero, le puso el pero. Cuando le pone un pero, esto se pone bueno. Siempre que usted encuentre pero, se pone bueno el capítulo. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos ¿a quién? ¿Quién es el que se está engañando? ¿Dios? ¿Está engañando al pastor? ¿Está engañando a su mamá? ¿Está engañando a su esposa? No, usted. Simplemente si Dios viniera ese día por ti, ¿qué pasaría?
te quedaste. Porque nunca creíste en quién, en Dios. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como quién, como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, en la palabra, la de la que, la palabra que es libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado, ¿en qué? Oiga lo que dice, tú serás bienaventurado en todo lo que hagas. Algo parecido a lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, Deuteronomio 20 y Levítico 26. Estas bendiciones te seguirán si tú obedeces. Estas maldiciones seguirán si tú no obedeces. Aquí hay que entender algo. Muchos dicen que las maldiciones vienen por ¿qué? Por un familiar, por mi papá, por mi mamá. Acuérdense que Dios no castiga el pecado de uno sobre el otro. Dios a cada uno que lo castiga por lo que usted haya hecho. Es decir, ¿mi hijo va a sufrir las consecuencias de lo que yo hice mal? No. ¿Qué son las llamadas qué? Maldiciones qué? Generacionales. Cuando la palabra habla de eso, de que Dios visita la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y muchas generaciones, significa que Dios visita a tu hijo a ver si él no hace lo mismo que tú hacías mal. Listo, la segunda generación no cambió. Va y visita a la tercera generación. Quiere ver si esa persona ¿qué? Cambió. Eso es lo que significa. Ahora, démonos cuenta. Nosotros anteriormente, nuestros padres quizás no conocían a Cristo. Entonces, ¿todas las consecuencias que tenemos ahorita es por culpa de ellos? No. Dese cuenta que muchas de las consecuencias que nosotros tenemos, problemas, es porque nosotros mismos nos hemos ¿qué? Metido. Me echaron del trabajo. Y usted va a indagar, ¿por qué lo echaron del trabajo? No, es que mi jefe no me quería. Y uno tiene un amigo de pronto en esa empresa y dice, ¿por qué lo echaron? No, es que llegaba tarde, no hacía su trabajo, se iba a tomar tinto a cada rato. Y todavía dice, no, es que mi jefe no me quería. Pues ¿quién va a querer un empleado así? Dígame. Nadie. ¿Son consecuencias de quién? ¿De mis papás o mías? Mías. El ejemplo que yo siempre les doy. Voy en mi carro y me paso el semáforo en rojo, me estrellan. Le digo a Dios, ay Dios, ¿por qué no me guardaste y me protegiste? ¿Fue problema de Dios? No, fue problema mío. Eso es un castigo ¿de qué? De yo no obrar bien. Ni siquiera Dios es el que manda el castigo. Nosotros mismos nos metemos en ¿qué? En el problema. Pero siempre buscamos responsables. No, es que ese día iba de afán. Tenemos excusas igual que Adán y Eva. Dese cuenta que la característica del hombre siempre es sacar excusas cuando se equivoca y no asumir los errores. ¿Qué dijo Adán? Fue ella. ¿Qué dijo Eva? Fue la serpiente. Fue la mascota. No, mentiras. Fue la serpiente. Por eso dice acá la palabra en Santiago 1:25. Este será bienaventurado en lo que hace. Pues si tú te portas bien, ¿cómo te va a ir? Bien. Ya. Si soy buen trabajador, ¿qué va a pasar? De pronto me ascienden, me suben el sueldo. Si voy a renunciar, hasta de pronto me dicen, no, quédese. ¿Qué hacemos para que se quede? Miren lo que dice el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿quién es el religioso? Es decir, una persona que siempre está con Dios, escuchando los servicios, pongámoslo en este caso, viniendo cada domingo. Ese es un religioso, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es en vana. Lo que decía Jesús con la sal, no le sirve de nada. ¿Cuántos cristianos salen de la iglesia a decir mentiras? ¿Cuántos cristianos salen de la iglesia a traicionar a su esposo o a su esposa? ¿Cuántos cristianos salen de acá a maldecir? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? No venga. Usted se comporta igual que los hijos del diablo. ¿Para qué viene acá a la iglesia? Está perdiendo ¿qué? Su tiempo.
Muchos dicen, no, déjenlo, que ahí se va a convertir. La palabra dice, déjenlo, no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer, dice Pablo cuando dice que lo entregue al diablo, ¿qué significa? ¿Se acuerda que pasó un problema allá en una iglesia? Y Pablo dice, deje a tal, dejémoselo que el diablo lo atienda. ¿Qué significa eso? Déjelo que se pierda, es lo que está diciendo, déjelo que se pierda, que haga todo lo que hace todo el mundo. Y va a recibir sus debidas consecuencias, a ver si eso lo hace nuevamente volver al camino, ya cuando está mal. Como el hijo pródigo, se fue, gastó toda la plata, toda la herencia, y cuando ya se halló en lo último, acuérdese que quería comer lo que comían los cerdos, pero para un judío, un cerdo es un animal inmundo. Imagínese comerse las sobras. Dijo, en mi Padre. Se acordó que había un Dios que lo podía perdonar y volvió. Así es lo que está diciendo a Pablo, déjelo que allá con el diablo, algún día va a entender. 27. La religión, mire lo que dice, la religión, pongámosle acá, el cristianismo puro y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. ¿Qué mancha tienes ahorita en tu cuerpo del mundo? Lo que yo les decía, ¿qué parte no le has entregado a Dios? Porque muchas veces decimos en la canción, en la alabanza, Señor, te alabo con todo mi corazón y te entrego toda mi vida. Deja la mentira. Ay, no, eso no, Señor. Pasa a la otra puerta, siguiente. Deja el cigarrillo, deja el alcohol. No, eso todavía no, Señor. Entonces realmente no le hemos entregado toda nuestra vida, le entregamos lo que nos conviene, mas no todo nuestro corazón. Vayamos a Deuteronomio 6. Miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, lo que tú has aprendido acá en la iglesia o a través de los predicadores, ¿qué tienes que hacer? Ponerlo por obra. Pero ¿cómo lo vamos a poner por obra si a veces no escuchamos, si estamos en otro lado? Dice el 2, mire lo que va a pasar. Si tú pones por obras lo que Dios te manda, dice, para que temas a Jehová. Es decir, ahí demuestra que tú sí eres un hijo de Dios, tu Dios, guardando todos tus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días ¿de qué? De tu vida. Vemos cristianos en Facebook, lo más tremendo es que no les da pena subirlo bailando, tomando, y uno dice, ¿de verdad? Para que tus días sean prolongados. Vea lo que le dice al pueblo de Israel. ¿Quién quiere tener buena vida? Ojo. ¿Quién le gustaría llegar cuando llegue a mayor de edad, tener buena salud, sin problemas? ¿Todos, sí o no? Eso es lo que deseamos. Pues Dios le está diciendo, si tú obedeces, le decía al pueblo de Israel, si tú obedeces, tus días, ¿cómo van a ser al final? Muy buenos. Vas a poder bendecir a tus hijos. 3, ahora dice, oye pues, oh Israel. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que está recalcando acá en el 3? Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Vea lo que está diciendo, y cuida. Si usted tiene un billete de 100,000 pesos, ¿qué hace? Eso es lo cuida, ¿sí o no? Ojo, se me pierde. Si usted tiene una tarjeta débito de ahorros, cuenta de ahorros, con muchos millones, ¿qué hace con esa tarjeta? Usted la cuida, ¿sí o no? Las mujeres que les gustan las perlas, las joyas. Si el novio o el esposo le regala una perla, una joya, un rubí, un diamante, ¿usted qué hace con ese anillo o esa perla? Cuidarla. Pues así es la palabra de valiosa. Si tú no la cuidas, pierdes mucho. Así como te duele cuando se pierde el billete de 100, cuando se pierde esa perla, esa joya, así vas a perder mucho si tú no cuidas la palabra de Dios.
Mire lo que va a decir la palabra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo? ¿Qué tienes que hacer? Actuar como un hijo de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en el estudio? ¿Qué tienes que hacer? Actuar como un hijo de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en el matrimonio? ¿Qué tienes que hacer? Actuar como hijo de Dios. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu ¿qué? Alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo debemos querer a Dios? Con todo. Y el viernes lo veíamos, ¿no? Cuando Dios le habla en Levíticos 24-25 sobre el año sabático, que era una prueba de fe para el pueblo de Israel. Le decía, trabaje 6 años y el séptimo descanse. Y yo les decía, ¿a quién no le gusta que le den un año sabático? Con todo pago. Pero para el pueblo era duro, porque imagínese un año usted no trabajar. Le decía, deje la tierra quieta, no la coseche, no la siembre. Entonces el pueblo decía, pero Señor, ¿de qué vamos a vivir? Dios le dice, si usted realmente confía en mí, le decía al pueblo de Israel, si usted realmente confía, yo le voy a dar bendición para 3 años. Bueno, para 2 prácticamente. ¿Por qué para 2? Para el año que usted no trabajó. Ahora, cuando ya llegue el año octavo, ¿qué tiene que hacer? ¿Comenzar a qué? A sembrar nuevamente. ¿Y cuánto se demora una cosecha? Por bien que le vaya. Depende, ¿no? Todo depende. Pero por bien que le vaya 3, 6 meses. Entonces el Señor tenía que darles provisión para 2 años, imagínense. Y no se le murió ninguno del pueblo de Israel. Ahora, veamos ahí mismo. Decía, ahora en el año 50, el año de jubileo, no sola, vas a contar 7 años por 7. ¿Cuánto da? 49 años. En el 49 no se trabajaba. Y cuando fuera el año 50, tampoco. Es decir, ¿cuántos años de vacaciones? 2 años. Es decir, que Dios tenía que bendecirlos para ¿cuántos años ahora? Para 3. Y ninguno se le murió de hambre. Y eso era una prueba de fe para el pueblo de Israel. A veces nosotros lo criticamos, pero póngase usted a pensar no trabajar por 3 años. Ahí se demostraba la verdadera fe. Cuando vienen los problemas, es que realmente demostramos si creemos realmente en Dios o no. Porque cuando todo está bien, todo es que maravilloso. Pero en los problemas es que demostramos que nuestra fe. Volvamos otra vez a Mateo 5. Mateo 5, 17. Entonces dice, no penséis, mire lo que dice Jesús. Le dice a los judíos, le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, ¿qué es lo que quiere decir aquí Jesús? Peor, bueno, tú pecas, pero peor que tú lleves a pecar a otra persona. Es peor. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quiénes quieren ser grandes allá en el reino de los cielos? ¿Qué tiene que hacer? Oír, poner por obra y enseñar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Allí tú vas a ser un ¿qué? Un grande. Y acuérdese que hay una corona para aquellos que predican el evangelio, que enseñan el evangelio. Te hago la pregunta, ¿a cuántas personas tú le has predicado? Y si no le hemos predicado, ¿por qué? Y mire lo que va a decir Jesús.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego, ¿no, los fariseos no eran malos? Luego los escribas no eran malos. Dese cuenta que no. Cuando acá está diciendo es que tú debes tener el mismo conocimiento que ellos tenían. Lógicamente vamos creciendo en conocimiento de qué, de poco en poco, pero ese conocimiento cómo debe ir en la palabra de Dios, creciendo. Y una vez que ha crecido, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que hemos aprendido, ponerlo ¿por qué? Por obra. Por último vamos a ir a Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté como muerto, vivirá. ¿Por qué estábamos muertos anteriormente? Porque seguíamos los deseos ¿de qué? Del mundo. Nos dejamos llevar por todos los deseos de nuestra carne. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá ¿qué? Eternamente. ¿Creo es esto? Le dijo: sí, Señor, yo te he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Creemos en Jesús? Entonces, ¿en qué tenemos que creer? En su palabra. Y si la creemos y decimos que creemos, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla por obra. O si no, eso demuestra que no hemos creído. Yo les he dado el ejemplo de siempre. Cuando tú vas a un doctor, ¿cómo sé que sí le has creído al doctor? Exacto. Porque tú dices: ay, es que me duele aquí. Entonces el doctor, ¿qué te dice? Te voy a mandar este medicamento, compra este medicamento y te lo toma por cierto tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo sé que sí le creíste al doctor? Porque tú primero vas y compras el medicamento. Y segundo, te lo tomas en el tiempo que él te dijo. Si tú no lo haces, ¿qué pasó? No le creyó al médico. Simple, sencillo. Amén.